con su área de biomédica para que puedan cumplir los mantenimientos como debe ser. Porque acá se les pongo el ejemplo de los carros, ¿no? Un carro siempre tiene que tener sus mantenimientos en día porque uno no sabe cómo manejarlos así. Y estos equipos tienen que ser con mayor cuidado porque acá estamos tratando pacientes, o sea, pacientes, ¿no? Que tienen una vida. Entonces, hay ahí la importancia de siempre tratar de difundir el tema de los mantenimientos y el tema también de la desinfección y esterilización, el tema de la limpieza. Nosotros sabemos que el peor enemigo de la electrónica es el polvo, ¿no? Entonces, si estos equipos van a estar sucios, sin desinfección, con infecciones, obviamente van a hacer que tengan muchos problemas al ser utilizados o en la performance que uno quiere que tengan, ¿no? Bueno, eso es todo. Realmente he tocado varios puntos y quise hacerlo un poco resumido porque son realmente de cada cosa se puede hablar bastante, pero bueno, si igual tienen alguna duda de ciertos puntos, acá estoy para poder responderlo, ¿no? Así que nada, muchas gracias. ¿Sí? La pregunta, Gracias, ingeniero Cárdenas, por esta excelente presentación. Ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas. Antes de eso, quisiera informarles que el ingeniero nos ayudará a elegir a 2 personas para que sean acreedoras a la visita técnica de Drager. El único criterio es que realicen una pregunta interesante. ¿Sí? Entonces, si alguno tiene una pregunta, por favor levante la mano. Bueno, primeramente felicitarlo por la gran ponencia que ha hecho hoy día y por ser parte también de esta semana que es la cumbre de Ingeniería Biomédica. Quisiera felicitarlo también por eso. Mi siguiente pregunta es, ¿qué tan flexible es esta herramienta que habló al final para adaptarse, ¿no?, a diferentes tipos de hospitales o centros de salud con distintos tamaños y recursos? Esta última herramienta que habló. Sí, justamente como lo comenté al final, yo esto de acá hoy en día lo utilizo como una herramienta para poder utilizarlo en las demás regiones que yo veo, ¿no? En este caso, en particular, yo me enfoqué en Goyeneche, pero hoy en día lo tengo replicado para 4 regiones más, que son las que tienen mayor base instalada de la máquina Perseus, en las cuales yo lo que necesito, el cálculo matemático ya está hecho, porque en el Excel ya está. Lo que yo tengo que sí actualizar o colocar es los datos de los costos reales de ese hospital, ¿no? Y ojo que hay que tener en cuenta que estos costos son variables, ¿ah? Hay momentos en que si hay escasez de oxígeno, como lo hubo en un tiempo después del COVID, estos precios suben demasiado. Lo mismo con el Sevoflurane, va a depender mucho de a qué entidad hayan comprado el Sevoflurane y justo ese de ahí va a tener otro precio diferente al que ya tenían, quizás el mes pasado o el año anterior. Entonces, es estar siempre en constante actualización con los datos reales de cada hospital, pero lo que yo sí digo es que estos precios en oxígeno, sobre todo en el agente anestésico, no varían mucho. Puede haber una variación del 5% por ahí, pero obviamente mientras que se tienen los datos más reales, se puede tener un mejor análisis, ¿no? Y bueno, hoy en día lo que yo he hecho en este Excel, bueno, Drager ya está haciendo una plataforma un poco más sofisticada, obviamente, en la cual, bueno, Drager ya está demostrando en gráficas o en dashboard no solamente el tema de los gastos, ¿no?, sino también de la contaminación al medio ambiente, cuánto, por ejemplo, todo eso de CO2, a cuánto equivale de contaminación ambiental. Entonces, ustedes saben que nosotros, de manera gráfica, bueno, podemos ver de una forma más fácil algún cambio o alguna variación, ¿no? Entonces, respondiendo a tu pregunta, sí se puede actualizar a cualquier hospital. Es más, de hecho, acá en Lima mis compañeros lo usan también. Pero lo que sí invitaría es que, bueno, una vez lo conversé con un colega que era ingeniero de sistemas para que lo pueda hacer como una aplicación, ¿no?
Pero obviamente es un trabajo adicional, pero si sería una apelación sería buenísimo. ¿Otra pregunta por ahí? Muchas gracias por la exposición, por ser muy interesante su investigación. Yo por lo que decía que bien se diferenciaba, ¿no? Quería saber si existen protocolos o sistemas de tratamiento o eliminación de estos gases para que los gases contaminantes no se desechen con el medio ambiente y no hagan sus efectos secundarios. Sí, muy buena pregunta. Realmente hoy en día existen normas, ¿sí? Normas para poder construir una sala de operaciones, por ejemplo. Y la norma indica de que tiene que haber siempre una toma de vacío. Esta toma de vacío lo que va a hacer, bueno, obviamente tiene unas condiciones internas que van a hacer que ese contaminante no vaya al medio ambiente, sino sea tratado por ahí, sea tratado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen las máquinas de anestesia actuales? Tienen un sistema que se llama AGS, el sistema de evacuación de gases, que es como una manguera. Esa manguera, obviamente, si los hospitales se basaran en la norma, toda máquina de anestesia podría ir conectado a esa evacuación de gases. Y obviamente no tuviéramos problemas con esas emisiones, ¿no? De agente anestésico y oxígeno. Bueno, siempre no hay tanto problema porque nosotros lo respiramos, pero el tema está con el agente anestésico, que es el contaminante. Entonces, pero ¿qué es lo que pasa en la realidad? Es que bueno, tenemos infraestructuras antiguas, los hospitales que han querido basarse en la nueva norma no están cumpliendo esta parte, y uno puede ver que en algunos hospitales no tienen una toma de vacío, y si la tienen, pues su extracción no está funcionando. Entonces, acá ya, bueno, hay un tema más de la proyección, de los proyectos, ¿no? De tratar de que se cumpla la norma, de que todos los hospitales, todos los centros quirúrgicos tengan esta evacuación de gases para que obviamente no contaminemos el medio ambiente, ¿no? Ese es por parte de la infraestructura, obviamente también por parte de clínica o parte de la ingeniería, es que primero de ingeniería que las empresas diseñen herramientas que permitan utilizar flujos más bajos para que no haya tantos contaminantes. Y la segunda parte, la parte clínica, que el doctor y el anestesiólogo estén dispuestos a trabajar a flujos bajos. ¿Qué me ha pasado en mi experiencia? Es que cuando yo le explico, por ejemplo, la herramienta a un doctor que no sé, tiene sus años, ya tiene su forma de trabajar, y tú le hablas de trabajar flujos bajos, el doctor es un poco reacio, ¿no? Piensa que no, a trabajar muy bajo el paciente se va a despertar, va a tener problemas, y bueno, es un poco el tema de la capacitación constante, ¿no? Pero si todo funcionara como dice la norma, estos restos no tendrían ningún problema, no serían al medio ambiente, sino serían ese sistema de vacío, de extracción de gases. ¿Ok? Así que bueno. Buenas noches, ingeniero, y felicitarle por su excelente ponencia. Y mi pregunta es siguiente: ¿qué medidas de seguridad se toman para garantizar que los datos generados por las herramientas estén protegidas y sean confiables? ¿Los datos de las herramientas? De la máquina. Datos obtenidos. Muy buena pregunta también. Acá sí trabajamos diferentes puntos. En primer lugar, bueno, cuando llegan los equipos de fábrica, igual nosotros tenemos que hacerles una revisión porque siempre hay un porcentaje de error. Así venga Draeger, por si no sabían, es una empresa alemana, ¿sí? Por más que los fabricantes de Draeger tengan sus estándares y demás, siempre hay un rango de error. Puede venir la máquina y algo no puede estar funcionando. Entonces, el primer filtro que se hace es cuando llegan a nuestros almacenes, pasa primero un protocolo de calidad que nosotros, que con nuestra área de servicio técnico. ¿Qué hace el servicio técnico? Le pasa, nosotros le llamamos la carta larga, que es una prueba que tiene que estar, obviamente, con estos equipos se conectan a nuestro software, porque solamente también lo manejamos nosotros. Verificamos que toda la parte, tanto electrónica y tarjetas, estén en el rango que indica fábrica. Segundo, la parte del monitoreo hemodinámico y los signos vitales, en algunos necesitan algunos manómetros de presión o ese tipo de herramientas para poder ver que también los rangos estén bien. Todo eso hacemos la medición preliminar.
Una vez que pasó todo el chequeo ahí bien, nosotros lo que hacemos es, cuando ya tenemos la aprobación para poder despachar el equipo al cliente, y el cliente o en el hospital, obviamente, se hace un protocolo de pruebas que el hospital primero lo revisa, lo aprueba, y si tiene algunas observaciones, cuando ellos mismos dicen, oye, quiero que me pruebes tal cosa. Eso más pasa cuando trabajamos, por ejemplo, en altura. Sabemos que, ¿no?, un equipo que entrega flujo o da un soporte ventilatorio en altura es más diferente, porque los flujos que se entregan o las presiones que se entregan también son diferentes. Entonces, allá también se hace otro tipo de pruebas. Entonces, llegamos al hospital, revisamos, hacemos que todo eso pase también en el rango que indica fábrica, y con eso se puede indicar que está correcto ya para hacerlo funcionar. Una vez que ya está listo para hacer funcionar, estos equipos de anestesia, por ejemplo, siempre, todos los días antes de ser usado, tienen que pasar su chequeo de inicio. ¿Okay? Tiene un autotest que se le llama. Obviamente, el hospital en algunos casos lo hace el anestesiólogo, en otros casos lo hace el biomédico, en otros casos lo hace la licenciada, pero ese chequeo antes de ser usado tiene que pasar sí o sí. Si no pasa algo de ahí, bueno, el equipo no puede ser usado. Esa es la indicación. Y obviamente en ese chequeo se revisa, ¿no?, que las baterías estén bien, que las presiones filtradas estén bien, porque estos equipos utilizan oxígeno de aire y eso tiene que entrar a cierta presión, ¿no?, a cierto PSI. Nuestra máquina sube de 40 hasta 80 PSI. Luego que el vaporizador esté lleno, que no exista tanta fuga, pero recuerden que utilizamos corrugado que llama al paciente, y si ese corrugado tiene un hueco, va a existir mucha fuga, que si es de más de 300 mililitros, el equipo no lo puede compensar, entonces tenemos que revisar todo, ¿sí? Obviamente también las válvulas de presiones, los sensores de flujo, y una vez que el equipo pasa todo ese chequeo, que demora normalmente 5 a 8 minutos, podemos garantizar que el equipo está listo para ser usado. ¿Okay? Esos son los requisitos previos, y obviamente también, si pasa el año y no se le hizo el mantenimiento preventivo, también es un tema, bueno, no tanto que nos la jugamos, porque si pasa el chequeo uno puede decir que está bien, pero sigue pasando el tiempo, puede que ya comiencen a salir algunas alarmas, visualizarse algunas cosas extrañas en la máquina o exceso de fuga, que, bueno, obviamente por no hacer el chequeo, el mantenimiento preventivo cuando corresponde, hace que haya ciertos desfases en el funcionamiento del equipo y en el chequeo inicial. ¿No? ¿Tenemos otra pregunta por ahí? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi pregunta es, en su momento usted realizó la investigación sobre este modelo de Perseo 101, la marca Draga, y bueno, luego vimos una serie de tablas donde mostraba datos, resultados de ahorro en cuestión de costo-eficiencia, ¿no? Y me pareció súper interesante eso, pero al final de su ponencia mencionó también que en la actualidad, por diversos motivos, hay bueno, los establecimientos de salud del Perú enfrentan problemáticas como el plan de mantenimiento anual, que a veces es incorrecto en estos equipos, y pues esto alteraría, ¿verdad?, esos resultados que usted tuvo en su momento. Entonces, ¿qué propuestas usted tendría frente a estos? Y si hay otras problemáticas, así como el mantenimiento preventivo, pues quisiera saber, como usted menciona, el área usuaria quizás no está tan capacitada o no recibe la suficiente capacitación por el ingeniero, ¿no?, para que pueda usar el equipo a su máximo, ¿no?, a su máxima eficiencia y mejorar los costos. Sí, mira, realmente en lo que mencionas hay varios puntos también. Si hablamos de los mantenimientos, bueno, yo creo que ese es un punto importante desde el área de la biomédica, porque los encargados de hacer esas solicitudes, esos requerimientos en un hospital, es el área de biomédica o mantenimiento, en las cuales, claro, si un equipo no está con sus mantenimientos preventivos, no podemos garantizar de manera fiable que los datos que esté botando sean 100% seguros, ¿no? Lo que hacemos nosotros, obviamente, para yo hacer este trabajo, sí tuve que garantizar que el equipo esté con sus mantenimientos, no solamente la máquina, sino también el monitor de esos hospitales o vaporizadores, o sea, toda la estación. Pero hoy en día sabemos que los equipos funcionan y no están con su mantenimiento al día, ¿no? Y obviamente eso trae problemas
quizás cuando yo hice la entrega de volumen final, en el primer cuadro que yo mandé, quizás si este equipo no hubiera estado con los mantenimientos, hubiera habido más desfase, ¿no? Ya no hubiera sido el 55% que coincidía, sino quizás un 30%, el volumen que ponía con el que censaba no era el mismo. Y bueno, era algo normal porque el equipo no está trabajando o no está teniendo su mantenimiento que le corresponde al año, ¿ok? Y como les mencionaba Carlos, este equipo, su mantenimiento, no sé, del primer año es muy diferente al del segundo año, y muy diferente al del cuarto año o al del quinto año. Entonces, pues, cada año, cada periodo se hacen diferentes cambios, ¿no? Diferentes revisiones. El otro punto, ya dejando de lado la parte biomédica, es la parte asistencial, que es la parte de los anestesiólogos. Yo en este punto, bueno, ya tengo bastante tiempo también, como les comentaba, una de las cosas que a mí me gusta más es el tema de las capacitaciones, y yo estaba realizando siempre con los hospitales las capacitaciones, pero con pacientes. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Cuando nosotros llamamos Clínico Mar, que lo que hace RAE es, bueno, va el ingeniero, que es capaz, obviamente yo tengo que estar capacitado en las herramientas de RAE en este equipo, yo tengo que tener un certificado de capacitación. Yo voy y obviamente lo que hago es, entro a sala, me quedo todo el día con los doctores y les comienzo en plena sala a explicar las herramientas que tiene Drager, ¿no? Mire doctor, usted tiene que utilizar esto, tiene que utilizar lo otro, ¿qué le parece si probamos? Porque nunca tampoco el doctor va a decir, oye, haz esto, no. Él es el que está teniendo a sus pacientes, tú solamente eres una guía nada más. Si él te hace caso, bien, pero no es que tú le vas a decir qué hacer, porque eres el especialista. Tú solamente eres especialista en las herramientas que trae tu marca, ¿no? La marca que tú conoces. Entonces ahí lo que hemos trabajado, hemos hecho comparativos, hemos visto que al trabajar flujos bajos o flujos mínimos, se ahorra un montón, se lleva una eficiencia casi del 80%. Entonces los doctores que también están capacitados, ellos luego cuando ven esos resultados dicen, ah mira, funcionó, ¿no? Ah mira, se puede ahorrar acá. Entonces ellos son así, cuando tú les muestras con la evidencia o con los números, el doctor, o sea, ya es una cosa que yo te lo cuento así ahorita a todos ustedes, pero si yo te lo cuento en el momento y lo estás viendo ahí mismo o demostrándotelo, la cosa es diferente, cambia, ¿no? Entonces poco a poco va quedando en el chip de los usuarios. Pero bueno, eso va siempre de la mano, ¿no? Porque ellos también se capacitan año tras año en todos los congresos que hay, el SPAR es uno de ellos. Pero también nosotros como representantes de las diferentes marcas, bueno, tenemos que ir explicando siempre las herramientas que hay, ¿no? No sé si una pregunta más. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la exposición que usted hizo. Y bueno, mi pregunta es esta. Primero el contexto. Usted mencionó mucho acerca de esa necesidad de los médicos, bueno, los médicos, que a veces se hacen reales a nuevas tecnologías, como construcción de parámetros. Y por ello que surgió la necesidad de tener un software que mejore el aspecto económico en cuanto a la hospital. Y mi pregunta es, ¿usted cree que es importante tanto para las máquinas especiales como otros médicos la implementación de software que monitorea esto para otros parámetros con el fin de mejorar? O sea, realmente para poderizar lo que hace falta ya en las zonas alejadas del país. Sí, para lo primero que comentas, sí, yo pienso que bueno, sí es importante siempre mostrarle a los doctores o a los usuarios, tratando de que ellos lo vean de una manera fácil. ¿No? ¿Sabes qué pasa? De que, no sé, es como tú, por ejemplo, hoy te pongo un ejemplo mío. Yo en mi época, me acuerdo cuando estudiaba acá, para mí era muy complicado en esa época yo estudiar desde la laptop con el libro en PDF, por ejemplo. A mí me gustaba estudiar el libro en físico, ¿me entender? Y así yo me acomodaba, así yo estudiaba, llenaba mis separatas, o con eso podía, para mí me iba mejor. Entonces yo pienso que lo mismo pasa con los doctores, ¿no? Ellos tienen una forma de trabajar que ha venido año tras año, y hablamos de muchos años, porque estos doctores, por ejemplo, tendrán 60 años, 55 años, y obviamente tienen mucha trayectoria, y tú venir con una herramienta obviamente diferente, que cambia su forma de trabajar, para ellos es un poco complicado, ¿no? Adaptarse. Y más que hoy en día todo es un poco más moderno, ¿no? Tú ves la pantalla de estas máquinas y dices, wow, ¿no? A veces hasta parecen un robot las máquinas en sus pantallas. Entonces, eso quizás a ellos quizás es un poco más reacio, un poco más de complicación en poder adaptarse a estas nuevas tecnologías, pero yo pienso que poco a poco, porque me ha dado resultados, ellos se van acostumbrando, ¿no? Se van acostumbrando.
Y también el tema acá es que la contaminación no solamente va al medio ambiente, la contaminación también va a ellos. El sevoflurane no solamente es un agente perjudicial para el medio ambiente, sino para los propios doctores también. Hay estudios y papers que dicen que hay anestesiólogos que se vuelven adictos al sevoflurane, que antes de entrar a la sala se comienzan a drogar con el sevoflurane. Es una realidad, hay un estudio, en Europa se ve bastante. Entonces, obviamente, le genera adicción y le genera problemas también. Entonces, si ellos cada vez se comienzan a contaminar menos, bueno, van a tener ellos también un beneficio, ¿no? Normalmente, si uno cuando está en sala, todo un día entero, uno sale de sala, sale con dolor de cabeza, con mucho sueño. Te digo la experiencia. Yo cuando salgo 6 de la tarde, ahí salgo con un poquito de migraña y llego trato de respirar más porque me siento hasta que ahí todo está cerrado, ¿me entiendes? Y todo está son un montón de salas que están en conjunto una de otra, ¿no? Y muchos normalmente operan a veces con la puerta abierta, entonces de una sala entre la otra y así, ¿entiendes? Y todas funcionan al mismo tiempo. Entonces, bueno, eso por un lado los anestesiólogos, y segundo que mencionas, yo creo que sí, ¿no? Mientras que digitalicemos un poco más las cosas y mostremos sobre todo los resultados, por eso estas máquinas hoy en día que dicen, al finalizar la operación te dicen cuánto consumiste, cuánta captación, cuánto duró la operación, te dan mayor información para que se puedan visualizarlo, ¿no? Entonces yo creo que sí, mientras que nosotros mostremos mayor la información, y obviamente la información concentrada para hacer un análisis, yo pienso que va a ser, o sea, va a ser un apoyo para todos, no solamente para la parte asistencial que somos usuarios, sino también para la parte de ingeniería clínica o los biomédicos, ¿no? Porque nosotros también generamos reportes, entonces, mientras les mostremos más evidencia a ellos, pues obviamente va a ser de gran ayuda, ¿no? Sí. ¿Gustó? Sí. Ah, ok, bueno. Muchas gracias por la atención. Por favor, si nos ayudaría a conseguir a 2 personas para decir. Ahora lo digo ahorita, no. No sé. Es que han sido muy buenas las preguntas, la verdad. Pero, a ver. Me gustaron las 2 preguntas de allá. Y de acá también me gustó una pregunta, pero no me acuerdo si fue tuya o no. Ahí no sé cómo podríamos hacer. ¿Cuál fue la pregunta? Más o menos, ¿de qué sería eso? De acá. Era la de. Bueno, en todo caso, las 2 de ahí me gustaron, las 2 preguntas de ahí. ¿Sí? Entonces, anotamos a las 2 personas y hicieron sus preguntas allá para que realicen la visita técnica para mí. Gracias. Gracias. Bien, a continuación vamos a explorar un tema de gran relevancia para el futuro de la tecnología médica y gestión hospitalaria, titulada Dispositivos médicos, tendencias hacia una nomenclatura universal. Es un placer presentarles al ingeniero Fernando Pérez, quien es ingeniero electrónico con una vasta experiencia en el campo de ingeniería biomédica, clínica y hospitalaria. A lo largo de su carrera ha liderado proyectos de inversión, diseño de expedientes técnicos hospitalarios, mantenimiento de equipamiento médico, así como la supervisión y elaboración de proyectos relacionados con el sector hospitalario. Sin más preámbulos, le cedo la palabra al ingeniero Fernando Pérez. Fuertes aplausos. Bueno, para mí es un gusto poder colaborar con este congreso, foro, para que se contribuya con un granito de arena de parte de personas. Hablando de experiencias, ¿no?, de hospitales, podría contarles muchas anécdotas, ¿no? Muy buena la participación del expositor anterior, pero me gustaría a mí, de repente, en algún momento, confrontar GIL, confrontar TRAE, confrontar Siemens, ¿no?, en la misma marca, para que veamos, ¿no?, esas bondades y tengamos, pues, conclusiones bien interesantes, ¿no? Es muy importante eso. Pero de todas maneras, ¿no?, a mí me encantó la presentación del ingeniero y pues vamos a ver acá con ahora otro punto que es dispositivos médicos. De repente esta parte es la parte más olvidada, ¿no? Es la parte que contribuye, ¿no?, ocultamente
con la regulación de los dispositivos médicos. Mientras van colocando, ¿no?, la presentación, es importante citar que el organismo regulador de dispositivos médicos acá en el Perú es DIGEMIT. DIGEMIT es la que ha tomado la batuta desde hace cierto tiempo, de los años aproximadamente 98, y tiene a su cargo dos funciones, una función dentro de la otra. La primera función que ellos ejecutan es la de la farmacovigilancia. Pero la ley 29459 indica en uno de sus artículos, si mal no recuerdo es el 32 o 33, dice que la tecnovigilancia debe estar incluida dentro de la farmacovigilancia. Eso le da poco espacio al progreso de los ingenieros en ese campo, ¿no?, de la regulación y especialmente en esa organización. O sea, es decir, que todavía, ¿no?, hay una especie de tenaza ahí que hace de que de repente no sea posible ese despegue, esa inclusión de parte de la futura generación o las futuras generaciones que están saliendo. Entonces ahí hay un punto que escarbar, mejorar, y que yo sé que en algún momento alguno de ustedes va a estar liderando posiblemente alguna parte, y en especial la parte que está relacionada con tecnovigilancia en esa área, o que de repente se cambie la norma para bien de los ingenieros electrónicos y especialmente biomédicos, ¿no?, en el campo. Muy bien, gracias, muy amable. Entonces, ¿me puedes ayudar? Ahí antes de, ¿no?, nosotros tenemos una plan global de equipos médicos. Ahí no se ve muy bien, pero es el mapa del Perú distribuido en la cantidad de establecimientos de salud. ¿Cuántos establecimientos de salud ustedes piensan que hay en el Perú en estos momentos? Contando nivel 1, nivel 2, nivel 3, institutos especializados. ¿Cuánto? El año 2008 eran 8.000, el año 2015 eran 15.000, y el año pasado eran 24.000, y hoy en día hay casi 26.000 o 26.000 o 23 establecimientos de salud. Bastante, ¿no? Va en esa tendencia de crecimiento entre instituciones públicas y bueno, clínicas particulares que también están en el marco de esa definición de establecimientos de salud. Y bueno, acá tenemos, y voy a poner a DIGEMIT dentro de ese centro, ¿no?, o punto regulatorio acá en el Perú. Adelante con la siguiente diapositiva. La definición de dispositivos médicos es extensa, ¿no?, es amplia, pero tan solamente quiero decirles que los dispositivos médicos no solamente es parte de nuestro alcance como parte de repente de soporte para ellos, ¿no? Hay algunos dispositivos que son directamente tratados por los profesionales de salud. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, una gasa, apósitos, tijeritas, ¿no?, benditas, ¿no?, dispositivos que van a colocarse en el órgano visual. Esos son dispositivos médicos. Pero dispositivos médicos también son resonadores magnéticos, ventiladores mecánicos, tomógrafos, etc. Entonces, esa clasificación es holística, ¿no?, la que ven ustedes ahí. Luego, nosotros podemos, y en lo que de repente ingresamos más a cobertura, es en el área de mantenimiento. Y mantenimiento es parte de ingeniería clínica hoy en día, ¿no? Y ingeniería clínica es no solamente, y viceversa, no es mantenimiento solamente, ¿no? Es algo más también ahora, ¿no?, complementado a través de procesos, ¿no? Hay procesos metrológicos, hay procesos relacionados con la seguridad, procesos normativos. No tenemos la norma, hagamos los procedimientos, ¿no? Lo que ha hecho el ingeniero y lo que ha ideado el ingeniero es parte de ingeniería clínica, ¿no? Y entonces es un procedimiento que ha realizado, y muy bien, ¿eh?, excelente desde esa parte.
¿no? Entonces, ahí tenemos, ¿no? La definición de dispositivo médico. Siguiente, por favor. Esta es, ¿no? Como fabricante. Vamos a enfocarlo en primera instancia como fabricante. Los fabricantes necesariamente tienen que cumplir normas, ¿no? Si es por Estados Unidos, es por FDA, ¿no? Drogas y alimentos, la organización que ve también dispositivos médicos. Pero si vamos a Comunidad Europea, la Comunidad Europea establece el mercado CE, y para establecer el mercado CE, la organización o empresa o fábrica establezca procesos para su fabricación, tienen que pasar por una auditoría intensa para poder sacar a la luz su producto. En ese sentido, miren todo el flujo que hay para poder establecer y que se apruebe un dispositivo médico, ya sea desde una pinza hasta un equipo de alta tecnología. Por lo tanto, eso pasa por lo que se denomina un organismo notificado. Un organismo notificado es un equivalente de STS en el Perú, o de Bureau Veritas, o del ICONTEC, etc. Pero las personas, ¿no? Que auditan aquello son personas especializadas en la materia, en dispositivos. Siguiente. Consideraciones normativas, entonces, para ver la problemática. La normativa está relacionada ahora, y he copiado las 3 normas que son peruanas ahora también, ¿no? Ya Perú las ha actualizado. La ISO 13485, la ISO 14971 y la ISO 10993. Quizás conocen las 2 primeras, quizás de repente no, pero la 10993 es la que marca los ensayos físico-químicos, biológicos, para que puedan salir a la luz esos dispositivos médicos. Si pasan las pruebas, ¿no? Entonces se aprueba el dispositivo médico y sale al mercado, pero ahí nomás no queda todo, ¿no? En la siguiente diapositiva vamos a ver consideraciones específicas, ¿no? Ahí hay una clasificación por grado de invasividad, duración del contacto uso, pasajero transitorio. Por ejemplo, acá en menos de 60 minutos son dispositivos que normalmente no son los que digamos, ¿no? Tenemos contacto. Los de 24 horas tampoco, de repente son los de uso prolongado de mayor a 30 días, ¿no? Entonces, ahí es donde se ensayan las pruebas, y las pruebas tienen que ver mucho con pruebas, digamos, de biocompatibilidad, por ejemplo. Esa ISO 10993 tiene 22 partes en que se divide la norma. ISO 10993. Son ensayos, ¿no? N, y sobre esos ensayos hay tecnología que se aplica para realizar esas pruebas y ensayos. Cromatógrafos, microscopios de fuerza atómica, equipos de rayos X sofisticados, ¿no? Y otros dispositivos que sirven para realizar esas pruebas. Sistema del cuerpo humano afectado, ¿no? Puede ser de que estos dispositivos generen, ¿no? A partir de la probabilidad de que generen riesgo, puede ser de que unas partículas que se introduzcan o en un tejido, producto del contacto con el dispositivo médico, puede o podría generar efectos teratogénicos, ¿no? Teratogénicos. Efectos en el embarazo. Puede producir efectos cancerígenos, ¿no? Efectos que pueden producir cáncer, no en el momento, porque en el momento se manifiesta a través de una alergia, ¿no? Pero después, ¿no? La probabilidad está en que esos componentes, material, sustancia, particulados, ¿no? Puede ejercer un efecto nocivo para la salud de la persona. Por eso es que se hacen esas pruebas y ensayos. Hay riesgo involucrado ahí. Adelante. Entonces, los riesgos, por ejemplo, ¿no? Ahí ustedes ven el fracaso de una placa pediátrica modelo Campbell, ¿no? Se soltó después de la operación realizada. Un simple, ¿no? Tornillito fijado, ¿no? Y en la otra hay un efecto
Y eso sucedió en los años 1900, en los 40 aproximadamente, cuando se puso, ¿no?, en contexto las incubadoras en los establecimientos de salud de Estados Unidos, ¿no? Ahí, por ejemplo, ¿no?, los neonatos, muchos neonatos fueron afectados por la, ahí está, ¿no?, la fibroplasia retrodental o retinopatía del prematuro, porque dentro del diseño se consideraron flujos de aire no convenientes en la incubadora a través del motor impedidor. Ahora es regular, eso hay que medir, ¿no? Entonces, esas partes consideradas como riesgo fueron las que generaron, ¿no?, las sospechas de que no todo equipo médico produce bienestar y recupera al paciente. Por lo tanto, esos ensayos son bastante importantes. En ese sentido también, ¿no?, ahí vemos a Martín, esas ferias, ustedes no sé, de repente son una generación bastante joven, pero habían antes los Pony Park, ¿no? ¿Por qué los Pony, no? Martín Pune, ¿no?, Pony, fue aquella persona que, digamos, ¿no?, de aquellos neonatos que estaban desahuciados en esos establecimientos de salud y que los médicos y enfermeras indicaban que ya no era posible sostenerlos porque posiblemente perderían la vida. Martín Pune, en una de esas ferias, ¿no?, en esas ferias, ¿no?, alojaba a esos neonatos y en esas incubadoras rudimentarias los hacía vivir. El testimonio, ¿no?, de Lucien Horn, ¿no?, por ejemplo, ya debe haber fallecido, de 90 y tantos años, fue una de las experiencias. Hagamos alrededor de 6.500 vidas, ¿no?, bajo esas consideraciones. Bien, ahora, eso es parte del riesgo. En la siguiente nosotros vamos a ver ya necesariamente, ¿no?, hay una relación entre la industria de los dispositivos médicos y los órganos reguladores. Esto se ha determinado, ¿no?, y se ha establecido de que a través de la Organización de las Naciones, de la Organización Mundial de la Salud, ¿no?, se toma en cuenta que cada país debe, a través de una entidad, una institución, debe liderar la política de la regulación de los dispositivos médicos. ¿Por qué? Porque pueden haber fabricantes truchos, pueden haber fabricantes que dicen que fabrican, ¿no?, y en realidad no están aportando con salud bienestar al paciente. Por lo tanto, esto debe ser regulado y que puede haber falsificación de los dispositivos médicos, ¿no?, en el traslado de un lugar hacia otro, al país correspondiente. Miren los factores que se van, ¿no?, ¿no?, haciéndose en conjunto una problemática. Y esa de ahí ya en cada país se torna en una problemática nacional. Y esto, si es problemática nacional, sumemos cada país y eso se convertiría en una problemática mundial. En la siguiente, por favor. Ciclo de vida de los dispositivos médicos, riesgos. Ahí he puesto un poquito, ¿no?, de una variación en en la referencia CNT. Estoy colocando esta famosa curva de Bayer. Esa es la tendencia en ingeniería clínica, por ejemplo, ¿no? Hay que analizarlo desde ingeniería de la confiabilidad. Ya no es el simple mantenimiento preventivo y correctivo. Ahora hay estadísticas, ¿no? Hay estadísticas específicas sobre las incidencias que deben tomarse como data del dispositivo médico, ¿no? En este caso, pensaríamos, como lo ha hecho el ingeniero, perfectamente para ese tipo de dispositivos médicos estratégicos. Entonces, ese es el ciclo de vida. Y el ciclo de vida, otra cosa, no comienza acá. Adelante, la siguiente, por favor. No comienza acá, no. Comienza acá, ¿no?, en los estudios. El ciclo de vida de un dispositivo médico no se inicia ahí en la instalación. Empieza de los expedientes, ¿no?, del diseño. ¿Ya? Que quede claro eso. Siguiente. Sobre la nomenclatura de los dispositivos médicos, entonces tenemos una referencia histórica. Nace esta, ¿no?,
a partir de ese estudio de riesgo y a partir de la generación, por ejemplo, de un movimiento mundial de la seguridad del paciente. Lucian Lick, ¿no? Fue un médico, es un médico hasta ahora, es un docente que todavía es honorario en una de las universidades de Estados Unidos. Él fundó el movimiento mundial de la seguridad del paciente y empezó la historia de conceptualizar la seguridad del paciente en base a calidad y a riesgos. Entonces ahí, cuando empezaron a determinar especificaciones, políticas, ¿no? Conceptualizaciones, cada fabricante, cada especialista, cada país de repente tenía, ¿no? Un concepto muy diferente de dispositivos médicos. Por lo tanto, era importante generar, así como lo dice en el año 2005, ¿no? Una armonización que hizo un grupo de trabajo internacional para la armonización. A partir de ahí se genera el concepto de dispositivos médicos. A partir de ahí, ¿no? Eso es lo que tenemos. Entonces, ahora, ¿no? Luego se estableció, ¿no? Por ejemplo, uno de los subgrupos o componentes de trabajo fue el SG1, ¿no? El SG1 de los Estados Unidos, que también tiene que ver mucho con nomenclaturas de diferente naturaleza a nivel mundial y que está conectado con las Naciones Unidas. En la siguiente, por favor. El IRDF es una conversión de ese grupo para fines muy específicos sobre dispositivos médicos. Nació el año 2012 a partir de ese grupo GHTF y a partir de ahí empezaron a tener autoridades reguladoras como la de Australia, Brasil, Canadá, China, Unión Europea, Japón y USA, ¿no? Que son, digamos, los productores. Faltaría de repente ahí incluir, México ha tenido un impulso tremendo estos años, ¿no? Pero todavía no está incluido dentro de ese INRD, ¿no? Este grupo entonces, por los años 2014-2015, empezó a tener esa política de unificación de los criterios para dispositivos médicos. Por ejemplo, la nomenclatura UDI, ¿no? La nomenclatura UDI es una equivalencia, podría decir, un equivalente matemático entre la ID más IP, ¿no? ID, identificación natural propia del producto, y la IP es la identificación de fabricación de los lotes de producción de dispositivos médicos. Todo eso se controla hoy en día, ¿no? A través de un escáner que puede, ¿no? Captar y extraer los datos originales de la fábrica para que no haya probabilidades de que por ahí, ¿no? Se puedan colocar dispositivos que sean, digamos, no originales, que no sean fabricados por la misma fábrica, ¿no? Entonces ahí tenemos una de esas bondades. Siguiente, por favor. Bien, todavía ahí vamos uno por uno, ¿eh? Por favor. ¿Cuál es la problemática relacionada con la nomenclatura de los dispositivos médicos? Es una torre de Babel todavía, ¿eh? A pesar de que se ha desarrollado y se está teniendo en cuenta desarrollos de productos o productos, ¿no? Dispositivos médicos de alta tecnología, digamos de que todavía las naciones, todas ellas, no se han puesto de acuerdo. Y es donde podemos citar, por ejemplo, que hay una falta de nomenclatura internacional que sea un estándar para todos, ¿no? Siguiente, despacito nomás ahí. Internacionalmente existen varios sistemas de nomenclatura. Siguiente, diferentes sistemas, incluso la gestión, ¿no? Al interior de la OMS, ¿no? Ahora lo vamos a describir. En la siguiente, las nomenclaturas son propias con diferentes metodologías. ECRI, MDNS, por ejemplo, es lo que maneja, ¿no? Son de características no gubernamentales, por ejemplo, en el caso de la ECRI, las nomenclaturas de los dispositivos médicos de las organizaciones existentes no se vinculan entre ellas cuando se usan por los reguladores, ¿no?
proveedores y sus usuarios. Cada uno tiene su manera muy particular de clasificarlas, ¿no? Y entonces ahí empieza el problema, ¿no? No hay compatibilización de los dispositivos médicos. Siguiente. No se trabaja bajo un mismo estándar, entonces, internacional o nacional, diferentes códigos para un mismo tipo de dispositivo médico. Entonces, ahí se convierte en un problema, y ese problema, ¿cómo es en el Perú? ¿Cómo es que estamos manejando esa situación en el Perú? Vamos a llegar a eso. Siguiente. Entonces, vamos a ver de que vamos a citar, por ejemplo, el Sistema Global de Nomenclatura de Dispositivos Médicos, el GMDM y el UMDMS, ¿no? Entonces, su origen, ¿no? Fue del grupo de las naciones de la Organización Mundial de la Salud, y en este caso fue ECRI, el UMDMS, ¿no? Dos tipos de codificación de dispositivos médicos. Siguiente. Pasito ahí. Ajá. Por ejemplo, la nomenclatura GMDM, ¿no? Utiliza, ¿no? Para el intercambio de datos entre fabricantes y reguladores. Fabricantes y reguladores. Ojo. Intercambio de información de vigilancia de productos comercializados, respaldo de control de inventario en hospitales, compra y gestión de cadena de suministro, ¿no? La cadena del valor, ¿no? La cadena de la comercialización. Pero digamos de que eso está asignándose un código ahí, y que digamos también, ¿no? Se ha creado bajo una norma, ¿no? Que es la ISO 15225. Siguiente. Vamos a nombrar, por ejemplo, ahí el código, por ejemplo, para MDN, es de 5 dígitos. ¿Y qué significa el código 47, ¿no? El 47.569? ¿Qué representa? Lo que asigna la GMDNS o la GMDN, ¿no? Se trata de qué? Un escalpelo, ¿no? Un bisturí, ¿no? Con todas sus características. Cada número representa una característica. Siguiente, vamos a ver otro rapidito nomás, ¿no? Nomenclatura de UMDNS. Esto fue creada por ECRI. Entre comillas, es una organización sin fines de lucro, pero si fuera sin fines de lucro, no existiría también la nomenclatura, ¿cierto? O la organización, de todas maneras, tiene que percibir ingresos, ¿no? Y acá, de igual manera, ¿no? Acá tenemos, ¿no? En la siguiente, por favor, ¿no? El código UMDNS, nombre del término UMDNS, ¿no? 11411, también 5 dígitos, y representa electrocardiógrafo multicanal. Si yo comparo este código para ese electrocardiógrafo multicanal con el otro código, no van a coincidir. No va a coincidir. Y si no coincide, entonces esto ya se convierte, así nomás como se ve, en una torre de Babel. En la siguiente vamos a ver principios para una nomenclatura internacional. Lo primero, en la gobernanza, ¿no? Vamos a seguir ahí, que parece un momentito, ¿no? Por la Secretaría de la OMS de Estados Unidos, la que gobierna, la que rige la política mundial de los dispositivos médicos, ¿no? Más otro, ¿no? El siguiente, por favor. Las características, obviamente, tiene que ser una metodología transparente, ¿no? Para asignar, modificar y eliminar, en todo caso, terminologías, ¿no? Ahí hay puntos que se tienen que tener en cuenta para que puedan, ¿no? Actualizarse las nomenclaturas. Vamos a citar otro por acá: acceso a la información. Todas las partes interesadas se configura la gratuidad. Esto es lo que asegura en el futuro la Organización Mundial de la Salud. Gratuidad. Porque ECRI y la otra organización, ¿no? Que utilizan esos códigos cobran, ¿no? Al fabricante, obviamente, tiene que subsistir. Pero la Organización Mundial de la Salud está estableciendo de que esa tendencia hace precisamente, ¿no? Dentro de lo que es el acceso a la salud, muchas organizaciones no puedan tener esa posibilidad
de generar sus códigos, ¿no? O generan independientemente, haciéndose nuevamente una torre de Babel, ¿no? Ahí tenemos esa parte. Siguiente. Entonces, eso era el 2020, ¿no? Al 2023 se tiene, ¿no? Esa tendencia en la estandarización. Esto es lo que propone a partir de la reunión del IMRDF, la Organización Mundial de la Salud, en el año 2018. Trasladar, proyectar una armonización de la nomenclatura de los dispositivos médicos total, que en el año 2025 va a tener que ser a nivel mundial. Bueno, eso es lo que se está pretendiendo. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Siguiente. Entonces, despacito ahí nomás, ¿no? Principios para una nomenclatura. Sí, en la siguiente. Ahí nomás, quédate un ratito. Tenemos entonces la UMDMS 1983, la Global Medical Days, ¿no? Nomenclatura 1991, la GMDN. Esta es la que, ¿no? Está propuesta por las Naciones Unidas, y la última es, ¿no? La EMD de 2021 en Italia. En la siguiente, así, esas son hasta ahí, hoy, ahí nomás. Cada una de las organizaciones que están a cargo, ¿no? En grupos o componentes, por ejemplo, acá les decía el GS1, importante para el UDI, por ejemplo, ¿no? Y en este caso es la Comisión Europea. Y ahora vamos a hacerlo despacito, uno por uno. Una metodología transparente, proceso de clasificación, codificación y establecimiento de términos de nomenclatura. Vamos a la siguiente. No es transparente. Ojo, no es transparente, a pesar de que se da la nomenclatura, tiene las licencias, todo, pero la OMS ha determinado que no es transparente esa nomenclatura. Siguiente, también de una manera de la GMDN tampoco es transparente, no da una, digamos, ¿no? Una compartición de todos esos datos de una forma transparente. ¿Qué hace la GS1? Siguiente. Tampoco, ¿no? Y en la de Italia, sí, ¿no? Aquí tenemos la única en esa materia de metodología transparente de proceso de clasificación. Vamos al siguiente cuadrito, ¿no? Esa mención. Vamos a ver qué pasa con la mención de los nomencladores. Para ECLI, a ver, dale. Otra vez, ¿no? Tiene 2.000 o 25.000 términos aproximadamente y dice que sí, ¿no? Hay una organización jerárquica de términos. Sí, es correcto. Para la GMDN también es jerárquica, ¿no? O sea, ahí vemos, cumple también el grupo GS1 y también lo cumple de Italia, ¿no? Para disponibles, que sean recargables, que sean gratis para exportar, vamos a ver qué pasa. Siguiente, no. Cuesta. Siguiente, tampoco, cuesta. En la siguiente, gratis. Y en la siguiente, también es gratis, ¿no? Ahí vamos viendo las diferencias y las tendencias y con quién negociar o con quién están negociando la Organización Mundial de la Salud. En la siguiente, probabilidad de tener traducción. Dale, vamos también, ¿no? Y el último, también, ¿no? Entonces ahí vamos a ver notables diferencias para esa estandarización que se propone. Y propietaria. Siguiente, yo no sería propietario porque tengo que pagar un derecho para utilizar. En la siguiente, tampoco sería propietario, pago el derecho. Luego, en la GS1 sí es gratis, ¿no? Esa compartición y de igual manera para ese tipo de codificación que proviene del país italiano. Bien, ahí hemos visto ese cuadro comparativo y las tendencias en la clasificación, ¿no? A través de la categoría. Antes de que pongas eso, hay un código de enfermedades que los profesionales médicos utilizan, ¿no? Para determinar la clasificación de la enfermedad, ¿no? Entonces, ¿qué cosa está ideando la OMS y proyectándolo dentro de ese componente? Siguiente.
que también, ¿no?, se debe incorporar una nomenclatura de dispositivos médicos dentro de la clasificación internacional de enfermedades, ¿no?, CDI o ICD, ¿no? Dentro de esa clasificación, imagínense, va el equipo para cierto tipo de enfermedad. Entonces, esa parte está un poquito complicada porque imagínense, un ventilador mecánico tiene diferentes tipos de aplicaciones, ¿no? Esa parte es la que está pensándose, ¿no?, y se tiene que resolver. Antes, por favor, ¿no? Hay varias versiones y en la versión 11 incorporaría los dispositivos médicos, ¿no? En la versión 11 incorporaría los dispositivos médicos. Estamos en la versión 10, ¿no?, y ya próxima la 11. Todavía está en ciernes y está en duda todavía esa incorporación porque son N partes de dispositivos médicos, ¿no?, o componentes de dispositivos médicos. ¿Cuántos dispositivos médicos hay a nivel mundial? La FDA dice que son alrededor de 105.000 tipos de dispositivos médicos, ¿no? Una información abundante. Siguiente. Entonces, lo que tenemos acá es una plataforma de convergencia. Todo eso a través, ¿no?, de las Naciones Unidas, ¿no?, a través del ICD o CDI, ¿no?, y en este caso, ¿no?, vamos a tener a todos los países, ¿no?, montados ahí dentro de esa política de regulación y finalmente, ¿no?, todo esto va a tender hacia esa unificación del criterio para que pueda implementarse la acción ya con la clasificación de los dispositivos médicos. Ahora, ¿qué tipo de acción? Ahí lo vamos a ver. Siguiente. Tendencia, entonces, a través de la OMS, ojo, el año pasado, el cuarto trimestre, hace un año aproximadamente, ¿no?, la referencia Adriana Velázquez, componente justamente del país México, ¿no?, como parte de la clasificación de los dispositivos médicos y hacer gestión, ¿no?, integrar los resultados de las relaciones entre nomenclaturas en los recursos de la OMS, colocar códigos, términos y definiciones en los recursos de la OMS y utilizar sistemas de nomenclatura para los nuevos dispositivos que se añadan a la lista. Entonces, ahí se ha cumplido en parte, pero no totalmente. Siguiente. Y la proyección hacia el año 2025, ¿no?, ya tiene que ser, según lo que se indica la reunión del IMRDF, ¿no?, que tendría que darse un reporte, ¿no?, de equipos biomédicos, la inclusión, actualización de códigos, términos y definiciones dentro de esa clasificación del CDI. Tremenda tarea para la OMS, ¿no?, tremendo componente. Hay una cantidad de personas trabajando en estos momentos en ese tipo de estandarización. En la siguiente vamos a ver, siguiente por favor, ¿no?, ya la regulación de los dispositivos en América brevemente, y ahí, ¿quién es el más antiguo? 1976, FDA. 1999, ANMAT, ¿no? 1977, Anvisa, de Brasil, ¿no?, y por acá en el año 1970, 90, DIGEMIT, ¿no? ¿Cuánto se ha evolucionado respecto a esas organizaciones a nivel mundial? Estados Unidos, obviamente, ¿no? Brasil también, ¿no? Argentina también ha evolucionado notablemente. Canadá, por cierto, ¿no?, dentro de los ejemplos que tenemos. En la siguiente, por favor, ¿no?, otra más. ¿Sí? Ahí está, ¿no?, lo que nos regula, ¿no?, o la entidad que nos regula es DIGEMIT. Vamos a ver qué está cumpliendo la DIGEMIT. Lo analizamos, vamos a ver. Lo que tiene como clasificación de dispositivos médicos es bastante, pero bastante humilde, ¿no? Tenemos solamente de que asignan el código N000N, dispositivo médico nacional, extranjero, y ponen dispositivo médico y equipo médico, ¿no? Y acá por acá equipo biomédico. Ahí empieza el arroz con mango, ¿no? Ahí empieza el problema. Y vamos a ver de qué se trata, porque me gusta ser crítico bastante sincero y he estado en el Paraninfo del Ministerio de Salud exponiendo también
por el guía técnico de mantenimiento y he explicado todos los puntos que tiene que tener esa organización para que mejore. De lo contrario, no existiría, ¿no? Entonces, acá vamos a la siguiente, ¿no? Vamos a describir qué cosa dice el Atlas Mundial de Dispositivos Médicos a la mano de ustedes. Si ustedes googlean y encuentran ese cuadernillo de Atlas Mundial de Dispositivos Médicos. Vamos a hacerlo uno por uno, por favor. Adelante, uno. Me dice, ¿no? Vamos a ver, ¿no? Dice una lista de dispositivos médicos, los EDR que incluyen los IBR. Los EDR son equipos en general, dispositivos médicos. Los IBR o IBDR son los equipos de laboratorio. Esto de acá, ojo, esto de acá nos da como referencia DIGEMIT. Cuando yo voy y abro el enlace, me sale una lista simplemente de dispositivos médicos que generalmente lo utilizan los profesionales de la salud, suturas, pinzas y esas cositas. No hay dispositivos médicos en general, ¿no? De la clasificación que nosotros quisiéramos ver como ingeniería, ¿no? Como parte, componente del desarrollo, ¿no? Para, digamos, ver, ¿no? Y evaluar tecnológicamente un tomógrafo, un ventilador mecánico, etc., ¿no? Muy bien. Siguiente. Luego nos dice, ¿no? Tenemos acá en esta parte gestión, ¿no? Gestión de tecnología de salud, ¿no? Y esa gestión de tecnología de salud, como referencia la da el DIGEMIT, pero DIGEMIT no es la palabra autorizada para hablar de gestión de tecnología de salud. ¿Se dan cuenta? Que son organismos como DIEM, ¿no? Por ejemplo, que es la que tiene que haber y que es la que norma, ¿no? Pero ahí va la razón del por qué. Les explico por qué. Ahorita lo van a ver. Expliquemos. El reporte mundial, una vergüenza, sinceramente. Eso tenemos en dispositivos médicos, en el Atlas Mundial de Dispositivos Médicos. Solamente tenemos un equipo de radioterapia. ¿Se dan cuenta? Eso está publicado a nivel mundial. Siguiente, vamos a ver. ¿Qué me dice? ¿No? La autoridad regulatoria, sí. Dije, sí la tenemos. Siguiente. Política Nacional de Tecnología, me dice que no. ¿No? Y también dice que no. Y entonces, ¿dónde estamos? ¿No? Soy responsable de la tecnología de los dispositivos médicos, pero dice que no. ¿No? Entonces ahí hay una contradicción. Siguiente. Nomenclatura, un sistema de nomenclatura, dice el dispositivo médico, dice sí. Sí, con esa clasificación extranjero, biomédico, médico, nacional y nada más, ¿no? Ahí tenemos un gran problema. Y en la última parte, ¿no? Tenemos nosotros gerencia o gestión de unidades de gestión tecnológica de dispositivos médicos. ¿Qué nos dice el ingeniero? No, falso. Lo tiene Cayetano, aunque sea así, desde el año 1998, lo tiene el Hospital del Niño, lo tiene este hospital que está en Alfonso Ugarte, ¿no? Lo AISA lo tiene, así rudimentariamente lo tiene 2 de mayo. Aquí Facebook va a ser. Entonces, todo esto, como les digo, está dado por un reporte de DIGEMIT. Adelante, la siguiente. Entonces podemos decir lo siguiente, ¿no? Aquí es donde es importante su participación a futuro, estimados alumnos, ¿no? Porque yo sé que en algún momento uno o varios de ustedes van a liderar la política nacional regulatoria. Tengo esa fe, porque esto no puede ser. Quienes están liderando la política nacional regulatoria de dispositivos médicos son químicos farmacéuticos. No tengo nada contra ellos, tengo un familiar que es químico farmacéutico, pero de tecnología no conocen
sino a las partes, ¿no? Por los elementos componentes más básicos. Y hay una contradicción, porque hay una componente, ¿no?, de dirección de dispositivos médicos y me habla de que hay una, ¿no?, en ese orden, equipos de dispositivos médicos y equipos de productos sanitarios, ¿no? Acá estaría esa parte que debería haber dispositivos médicos. Si me dicen que no hay entidades que hagan gestión de tecnologías en salud, entonces, ¿cuál es la función de esto? La función es simplemente importación, nada más, porque la 29, ¿no?, la ley 29459 es una ley a la medida de las importaciones, pero la ley esa debería de modificarse también. ¿Por qué? Es importante de que se haga la ampliación y la mejora de esa ley con su reglamento, actualización, para que haya la posibilidad de agentes e emprendedores de dispositivos médicos. Lo único que fabricamos son gasas, apósitos y algunas por ahí, unas honrosas excepciones en donde hay una fábrica, ¿no?, que está produciendo o generando cámaras hiperbáricas, ¿no?, bajo la norma ISO 13485. Después de ahí no hay mucho, no hay más que decir. Por eso es que ahí tenemos nosotros, ¿no?, una tarea muy importante, ¿no? Esta es la parte donde tenemos la parte de la problemática nacional, ¿no?, en dispositivos, en regulación de dispositivos médicos. Siguiente, ¿no? Su mapa de proceso lo delata, ¿no? No hay, ¿no? Sobre dispositivos médicos no hay. Siguiente. Y el concepto de tecnovigilancia, que se entienda que tecnovigilancia no es reportar a una empresa que ha de repente, ¿no?, puesto su producto al mercado y las fallas que se reporten al Sistema Nacional de Tecnovigilancia, ¿no?, que está en el hospital y luego lo reportan al IGEMIT, ¿no? N factores pueden haber sucedido. ¿Quién es el representante técnico de IGEMIT que conoce de equipos médicos o de dispositivos médicos en general? ¿Qué podemos hacer? Siguiente. Aquí está la ley, ¿no? Esto es, ¿no? Dice, el sistema peruano de farmacovigilancia incluye tecnovigilancia de dispositivos médicos y productos sanitarios. Pero dice, incluye. ¿Qué significa eso? Que nosotros estamos dentro de ese conjunto de farmacovigilancia. Por eso es que estamos apretados, no despegamos, ¿no? No puede salirse de ese punto. Ahí hay un problema bastante grave. Eso es lo que les estoy indicando, ¿no? Esa es la problemática. El modelo adecuado sería la siguiente, dale, más, así, ¿no? Tecnovigilancia. Y ahí tenemos esa justicia que debería de realizarse. Y en la última, creo que la última, ¿no? Esa es la última, ¿no? Entonces, ahí tenemos pues, ¿no?, la parte que debemos tener en cuenta para que puedan tenerse todas las acciones correspondientes desde, ¿no?, de la regulación de dispositivos médicos. He querido mostrar con esto la problemática nacional, ¿no? Muy agradecidos por este espacio, ¿no? Y esperemos pues de que hayan mejoras de aquí a un tiempo muy pronto. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Pérez, por esta presentación tan informativa. Ahora abriremos espacio para la ronda de preguntas, así que si alguien tiene alguna consulta, duda, pregunta, sugerencia, lo que sea, por favor levantar la mano y les facilitaremos el micrófono. Bueno, gracias, ingeniero. Es un tema bastante amplio, el cual yo tengo bastante, la verdad, y por eso me surgió una pregunta de un carácter más administrativo, más social, por así decirlo. Y ya que había mencionado que el INEMI es un ente regulador de dispositivos médicos, me vino a la mente la idea de la desigualdad en la maquinaria hospitalaria que hay en todo el país. O sea, que de Sierra Selva y aquí incluso la misma cosa, pues, en Lima. Y por eso es que me surge la pregunta de que si existe alguna medida que tome el IGEMIT para poder reducir esa desigualdad que hay en el país, y si no
Ok, muchas gracias. La pregunta es muy interesante y quiero situar el contexto netamente ingenieril, técnico, ¿no? Que está asociado netamente a tecnología. El sector o el rubro que debería haber, o la parte del Ministerio de Salud está dividida, ¿no? También, ¿no? Así como ese componente o su componente de ingeniería está dividida entre su salud, está dividida en bien, antes era Digen, del cual fui director de ahí en esa área, está Digenit, ¿no? Y están otras áreas, ¿no? Que están, ¿no? Son parte de toda esa organización. Realmente toda esa parte que se maneja como regulación debería estar a cargo de bien, ¿no? Me da una pena, pero de salud es solamente un componente de salud, ¿no? Que está, digamos, ¿no? Forma parte del Ministerio de Trabajo. Pero sin embargo, hay que destacar de salud que tiene un IEX, ¿no? Que hace muchas cosas muy interesantes respecto a la regulación y diseño de especificaciones técnicas y clasificaciones de dispositivos médicos. Todavía falta más, pero ha mejorado y esa parte, ¿no? Es la que debería, de repente, debería, por lo menos así en esa organización, debería darse más atribuciones desde un caso muy especial, ¿no? Pero digamos de que por la especialidad que maneja el IGEMIT, no es posible. Sería posible si hubiera un 50% de profesionales de cada, ¿no? De cada especialidad. Sin embargo, si no fuese así, esa parte como regulatoria de dispositivos médicos realmente debería ser de bien. Exactamente, porque recuerden que el MINSA es el órgano regulador y bien tiene esas características de regulador. Esa sería la respuesta. Ok. ¿Alguna otra duda? ¿Y más? Bueno, yo mientras escuchaba la conferencia muy interesante, me pareció muy importante que mencione las regulaciones que hay en nuestro gobierno como tal, y creo que ya lo sabemos perfectamente, pero algo que creo que a nosotros como estudiantes nos interesaría es qué habilidades o conocimientos específicos debemos desarrollar nosotros como futuros ingenieros biomédicos para liderar la adopción de esta nomenclatura en las instituciones en las que vamos a trabajar en el futuro, ¿no? Muy interesante la pregunta también. Bueno, ahí la habilidad, digamos, es la que se pone cuando uno se pone en práctica y empieza realmente el concepto de la praxis, ¿no? Pero el fundamento es la teoría, ¿no? Lo que se está vertiendo acá son puntos muy específicos, quizás las normas son grandes, ¿no? Y todo parte de una, ¿no? Digamos, de todo parte de normas ISO. Yo recomiendo leer la ISO 13485, estudiarla a profundidad. Quizás en un principio es un poco complejo porque hay que interpretar la norma, la ISO 14971 y la ISO 10993, que es parte fundamental. Pero sobre esas hay otras, son N normas, ¿no? Y hay una que es IS 60601 con el colateral -1, que es la primera parte y la sustancial para seguridad eléctrica de dispositivos médicos, seguridad térmica y seguridad mecánica, ¿no? Y todas las 2, 3, 4 son para equipos muy específicos. Entonces, cuando tengamos nosotros, ¿no? un conocimiento teórico de la norma, para nosotros nomenclar va a ser fácil. Porque la nomenclatura es algo básico, pero sobre ella hay digamos, ¿no? Muchos criterios, y yo sé que todos, y esto me ha pasado en la organización que dirigí, donde colocaba un esterilizador con un dispositivo electromecánico, por ejemplo, y me sustentaban que era, ¿no? Un equipo que tenía que era vapor, que era, ¿no? tenía
fuerza eléctrica estaba generando presión y por lo tanto era electromecánica, pero se olvidaban del componente electrónico también, ¿no? Pero se olvidaban también de que dentro de la clasificación de dispositivos médicos hay dispositivos médicos según, y eso ya es normado, ¿no? Dentro de esa clasificación hay equipos que sirven para esterilizar dispositivos médicos, ¿cierto? Y eso sería un dispositivo médico. Aunque el equipo electromecánico acá hay una nomenclatura peruana que también se ha introducido así ¿no? Digamos por debajo de la mesa quizás, que es la de involucrar, ¿no? O incluir conceptos de equipos complementarios. Los equipos complementarios son dispositivos médicos también. ¿Cómo nació? Una anécdota. En los años 98 se empezaron a darse los procesos OCE, ¿no? Para los concursos de mantenimiento por residencia. Y entonces clasificaron el taller de Rebagliati, ¿no? Y el taller de ingeniería biomédica. Y el taller de frente era el taller que veía tensiómetros, mercuriales, ¿no? Estetoscopios, equipos de menor envergadura, ¿no? Y dijeron, no, complementarios. Son dispositivos médicos. Entonces es una clasificación muy a la peruana, ¿no? Y dentro de eso, pues, la parte instrumental también son dispositivos médicos. Esa es, ¿no? Digamos, una referencia que hay que tener en cuenta y que ya algunas normas tienen referencias. Fijémonos en referencias de la clasificación de dispositivos, ¿no? Entonces, buscamos, y la idea es adecuar todo ese bagaje, ¿no? De elementos normativos para no trabajar más, buscar la referencia y, ¿no? Acoplarla a nuestra realidad. Sin embargo, para complementar la consulta, tenemos un CIA patrimonial, y el CIA patrimonial es del Ministerio de Economía y Finanzas. Pero ¿cuál es el problema con el CIA patrimonial respecto a dispositivos médicos? Yo, Fernando Pérez, soy un médico, tengo un ventilador mecánico acá y digo, no me gusta, ¿no? Oye, señor, señor de logística, quiero un cambio, ¿no? Un equipo nuevo, ¿no? No, señor, no se puede, está funcional y operativo. Créale una función, créale algo, tú ya ves, ¿no? Y le ponen ventilador mecánico con frecuencia X y Z y componente, otro nombre, ¿no? Y entonces, es nuevo, ¿no? Y se cumple. De esas acepciones, cuando he revisado hasta 20 acepciones para un ventilador mecánico, se distorsionó. Por eso es una torre de orden. Entonces, ahí hay una reingeniería que hacer, ¿no? Hay una reingeniería que hacer también respecto al dispositivo médicos, ¿no? Entonces, esa sería, ¿no? En algo la solución de la consulta. Okay. Muchas gracias, compañeros. Sí, una preguntita va a hacer nuestro compañero. Ya la última para ir cerrando. Buenas noches, compañeros. Felicitarlos por la ponencia. A raíz de esto, surge una duda. Si existen autoridades internacionales encargadas de la relación de dispositivos, cuestiones de tecnología, cuestiones de tecnología, para el ingreso de estos dispositivos y su comercialización. Y si no es el caso, el Perú está sujeto a alianzas estratégicas para facilitar esa comercialización. Y de la misma forma, si el Perú da esa capacidad de exportar dispositivos médicos. Ok, sí, perfecto. Bueno, vamos a contestarlo de la siguiente manera. Tenemos, por ejemplo, vamos a partir de este caso, ¿no? Europa, vamos a poner Italia, ¿no? Fabrica su equipo X, cierto tipo de dispositivo médico, quiere colocarlo en el mercado norteamericano. Lo que tiene que hacer Italia es homologar, ¿no? Digamos, todo el cumplimiento de la normativa de Comunidad Europea, porque es parecida a la FDA. Y viceversa, si alguien quiere vender en
Comunidad Europea también tienen que homologarse, ¿no? Hay normativas muy específicas. FDA regula en Estados Unidos, Comunidad Europea regula con el mercado CE. El mercado CE se pone, es pequeñito, pero tiene que ver mucho con cumplimiento de estándares. Y ahí vienen a aplicarse las normas ISO 13485 y ISO 14971 como parte fundamental de ese mercado, ¿no? Para que se apruebe y salga a la venta ese dispositivo médico. Eso desde esa parte. Perú, ¿no? Si alguien quiere fabricar en el Perú, y ese será el problema, ¿no? Digamos, los colegas de la PUCG, ¿no? Están desde el año 98. Yo conocí a un jovencito que llegó en ese entonces al hospital de Baleati, en Gonzalo Botazú, y él estaba con esas, ¿no? Digamos, ganas de fabricar dispositivos médicos, ¿no? Me invitaron a la Católica, ¿no? Hice un paseo, me invitaron también para hacer docencia en ese entonces, que era un jovencito, y pues vi que ya tenían desarrollado prototipos, ¿no? De dispositivos médicos, de ventilador mecánico, ¿no? Y después han venido incubadoras y otros dispositivos médicos. Pero el tema es que la falta de claridad de la ley 29459, ley de productos farmacéuticos y dispositivos médicos, no incluyen los estándares para regular ese emprendimiento, ¿no? Por una parte, ahí hay un problema. Esa parte, por ejemplo, es también en norma tiene que mejorarse, ¿no? Perú ahora exportador. Los mínimos, digamos, requisitos que se cumplen son, primero, establecer tu dispositivo médico tiene que registrarse como productos, como dispositivo o como, digamos, con una autorización que se denomina registro sanitario, no como producto sanitario, porque acá producto sanitario significa que es un equipo que está relacionado con la cosmetología, ¿no? Estos aparatos para la podología y elementos para la limpieza también son productos sanitarios. En España, el producto sanitario es equivalente a dispositivos médicos, ¿no? En este caso, la idea, ¿no? En este caso es cumplir como registro sanitario para que puedas exportar. Tienes que cumplir, y el factor fundamental es clasificar dentro del nivel de riesgo 1, 2, 3, 4, que es la clasificación, la nomenclatura de clasificación peruana, para que una vez ingresado en formatos puedan aprobar que tu registro sanitario puede ya echar a marchar, o como, ¿no? Dispositivo médico hacia afuera, pero la limitante es que sí está considerado eso, ahora tienes que cumplir con la homologación norteamericana o de Comunidad Europea. Si lo exportas hacia Brasil, o Chile, o Argentina, de igual manera te la ese es el problema. Ese es el gran problema. Por lo tanto, estamos ahí todavía estancados, ¿no? Sin embargo, nosotros sí importamos, ¿no? Y el lote de importación en porcentaje representa entre el 98 y el 99% de todos los productos que podríamos exportar o importar desde otros países acá al Perú, ¿no? Esa sería la respuesta. Ok, listo, muchas gracias. Bueno, en nombre de todos los organizadores y asistentes, queremos agradecer al ingeniero Fernando Pérez por compartir su experiencia y por todos los conocimientos que nos ha brindado. Su trabajo en el desarrollo de proyectos de ingeniería biomédica y hospitalaria son claves para avanzar hacia una estandarización, hacia un futuro mucho mejor. Así que agradezco
Quiero que agradezcamos al ingeniero Pérez con fuertes aplausos por ello. Finalmente, recordamos que esta fue la última ponencia del día y que las actividades continuarán mañana a partir de las 4 de la tarde. Agradecemos su participación y los invitamos a seguir formando parte de este evento. Pero antes de que se retiren, por favor, los invitaría a que suban al estrado para poder tomarnos una fotografía como el cierre del primer día de la primera cumbre de Ingeniería Biomédica. Gracias. Por favor, Mauricio, Enrique. Ahí paso por acá para poder hacer una foto y despedida. Al estrado, por favor, al estrado, para una fotografía. Muchas gracias a todos. Recuerden que el día de mañana también habrá una serie de ponencias y conferencias y también se realizará una visita técnica a la empresa alemana Frage. Sí,